Cordial saludo, doctora Claudia Orantes López y compañeros. Mi nombre es Ángela Marcela Avellaneda del Río y a continuación presentaré la historia de la política pública educativa, para lo cual me permito hacer lectura de la introducción. La humanidad ha permanecido en la búsqueda incansable del orden de las cosas y de la organización de sus sistemas sociales. Dentro de esta misión, la educación es uno de los aspectos más complejos y necesarios de analizar, así como las maneras de regularla. De allí la importancia en el nivel doctoral que se espera alcanzar, el iniciar su reflexión desde la mirada de uno de los más grandes pensadores y filósofos, Platón. En esta presentación se inicia el estudio de los orígenes de lo que se conoce por política pública educativa, al abordar las obras más representativas y propuestas de este gran pensador, así como reflexionar acerca de su vigencia en el estado actual de las cuestiones educativas de la sociedad moderna. Es importante tener claro que para Platón es fundamental la búsqueda de la razón, por lo cual él crea la academia, en donde su principal interés es hacer más racionales a los hombres, más conscientes de sí a través de la educación, por lo cual Platón no desconoce la irracionalidad. Para él es parte de la humanidad que debe manejarla a través de la educación. Dentro de sus obras más importantes se encuentran los diálogos y la república. Esta última es una propuesta para gobernar una ciudad o un estado ideal. Estas obras las presenta a través de una metodología muy particular y es el uso de los mitos. Esta metodología que representa Platón permite llevar en esa misión que él tiene para que el hombre busque a través de las reflexiones ese raciocinio, esa racionalidad eh, como objetivo de la educación. En este mito de la caverna, que es una alegoría de la naturaleza humana y la necesidad de la filosofía para salir de esa caverna, es una manera de cuestionarnos todos los seres humanos acerca de cómo eh, observamos y cómo interpretamos la realidad. ¿Se puede aplicar esta reflexión a las situaciones actuales? Me permito hacer respuesta diciendo que sí. Esta es no en vano una de las mejores maneras de representar cómo los seres humanos observamos unas representaciones de la realidad y que debemos ser muy racionales para poderlas interpretar y poderlas entender, pero no solamente salir de la caverna a través de ese análisis, sino regresar y tratar de, a través de la educación, hacer que otros también hagan uso de su razón para esclarecer estas representaciones que son las sombras de estos objetos en la caverna. Para Platón, la búsqueda de la felicidad es el máximo en el hombre y solo se puede a través de la educación, a través del conocimiento de los valores éticos y el ejercicio de la virtud. Para Platón, ese ejercicio de la virtud, que es equivalente a la felicidad y no al libertinaje que entendemos hoy en día, sino es esa ética y esa política para el individuo equivalente a la justicia en el Estado. Esta filosofía se evidencia en algún momento histórico. Sería interesante mirar si en algún momento, en alguna sociedad, se ha puesto como fundamento ese ejercicio de los valores éticos, porque casi siempre es en función de lo externo, de los intereses económicos o de otro tipo. En el momento histórico que vivió Platón es importante tener en cuenta que los ciudadanos toman el control de sus ciudades y que orientados por una filosofía de los sofistas van hacia el manejo de los valores de forma relativa, es decir, que dependiendo cada individuo, entonces se lleva al máximo esta importancia del relativismo y de la particularidad, contrario a lo que Sócrates, que fue uno de los grandes influenciadores en el pensamiento de Platón, habla acerca de manejar unos valores comunes para una armonía en las sociedades y que pues va en contra de este relativismo que manejan los sofistas. En esa teoría política de Platón, él habla acerca de la justicia para todos por igual, tanto individuo como Estado. Sería interesante analizar si esa justicia es diferente o no a lo que entendemos por equidad, porque si bien es importante esa justicia y esa igualdad para todos, también llegar al punto medio en el que se reconozcan las diferencias y las particulares
es uno de los grandes alcances de nuestra sociedad moderna que es importante no perder de vista. Ese estado ideal de Platón maneja unas clases sociales, pero en función de una predominancia del alma. Entonces tenemos unos gobernantes, unos guardianes y unos productores. Estas clases sociales tienen una participación con unas funciones muy definidas y quienes las ejercen con esa búsqueda de la felicidad, es decir, sienten satisfacción de su participación en la ciudad, en sus sociedades. Esto se observa en la sociedad del conocimiento si tendríamos esa función de acuerdo a nuestra, lo que él llama predominancia del alma, o lo hacemos más en función de los intereses económicos o de intereses particulares. Es un análisis interesante de hacer, ya que para Platón lo principal era la educación. Él nos da una teoría y una propuesta acerca de dos tipos de educación, primaria y secundaria. La primaria para todos los ciudadanos, para llevarlos a que haya una educación de su cuerpo y de su carácter, mientras que para los gobernantes hay una educación más extensa y más profunda acerca del dominio de la matemática y de la dialéctica, pero además de una experiencia, de un ejercicio de un cargo en el que, como él siempre fundamenta en sus mitos, en el mito de la caverna estaría, esta experiencia en un cargo estaría orientada hacia volver a la caverna para poder orientar a quienes aún no ven la realidad con sus propios ojos. En ese orden de ideas, ¿esta educación sería suficiente en la actualidad o tendríamos que contemplar otros elementos? En la obra de la República, que es una obra en el momento de gran madurez de Platón, él muestra una propuesta para esa sociedad perfecta, que siempre estará en función de la racionalidad y de la educación. Pero me llama la atención particularmente cómo él no apoya la democracia, sino una aristocracia, pero en función de la virtud, del ejercicio de los valores éticos y de la búsqueda constante del saber a través de la educación. Esa es la aristocracia que él muestra que deben ejercer los gobernantes, lo cual es, pues, da muestra de la grandeza de pensamiento en relación con su época histórica. Otro de los grandes legados de Platón está en su obra Las leyes, en donde a través de 12 libros muestra unas particularidades de cómo orientar diferentes ejercicios en educación, leyes penales, fiscales, religión y otros aspectos, lo cual hoy en día sigue vigente, cómo se dan esas leyes, cómo se dan esos referentes de calidad en todos los aspectos y particularmente en educación, hay unas propuestas de una manera adecuada de hacer las cosas. No obstante, me parece importante que otro de los pensamientos que más me llamó la atención de Platón se representa en esta frase. Todas las cosas se mueven y nada está quieto. Y asimilando las cosas existentes a la corriente de un río, no te puedes sumergir dos veces en el mismo río. ¿Cómo se aplica esto a la filosofía de las políticas públicas educativas? Si bien son importantes los referentes y las leyes, es importante también tener claro que estamos en una sociedad de constante cambio y que esos referentes deben ser constantemente adaptados, no solamente a los cambios, sino a las realidades, a las comunidades y a las particularidades de los niños, y lo cual es un reto muy, muy importante para cada uno de los participantes de estas políticas educativas. Bien, me permito terminar la presentación con la lectura de las conclusiones. Al adentrarse en el pensamiento de Platón y particularmente en lo correspondiente al asunto político, llama particularmente la atención cómo se encuentran tantos elementos con gran vigencia. Muchos de sus análisis parecieran estar hechos para la sociedad actual. Es inevitable cuestionar el por qué se mantienen estos escenarios a pesar de los adelantos científicos y tecnológicos. Es interesante y altamente significativo retomar la visión de este filósofo para comprender desde dónde viene evolucionando la organización de lo educativo y ser consciente de la búsqueda constante por la regulación, control y seguimiento de una de las acciones más importantes para el avance de la humanidad, es decir, la educación. Estas son las referencias para la presente actividad. Muchas gracias por su atención.